Algunos creen que esto es una doctrina denominacional, pero cualquier doctrina de una denominación no tendrá sentido si no es respaldada por la palabra de Dios. Así que cuando nosotros hablamos de seguridad eterna, cuando hablamos de seguridad de nuestra salvación, estamos hablando con hechos. Tenemos que abrir la Biblia y los metemos más bien como que fuéramos maestros en esta ocasión para enseñarles. El Señor Jesucristo es muy claro cuando está hablando de quiénes son sus hijos y quiénes son sus hijos. Como en Hechos capítulo 7, que Él habla y dice: muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre predicábamos, en tu nombre echábamos fuera demonios, en tu nombre hacíamos esto. Y el Señor les dirá: no os conozco, no os conozco. No dice, bueno, yo sé que fueron salvos, pero ustedes perdieron la salvación. No, dice, no os conozco. Mientras que en Mateo capítulo 7, versículo 22, en contraposición a esto, el Señor ahí dice en Juan 10, 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Qué tremendo esto. Dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo la conozco. Mientras que a otros dirá, no los conozco, no sé quién son ustedes. Y hemos puesto algunos argumentos y en esta hora, en este día, vamos a continuar poniendo algunos ejemplos bíblicos que nos reafirman nuestra seguridad en nuestra salvación. Y nosotros podemos entender que Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario y se dio en sacrificio por nosotros, y que nosotros somos salvos por su muerte, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Dios nos hizo nacer como hijos de Dios, y así como el nacimiento físico, así también es el nacimiento espiritual. El nacimiento físico es cuando, aquí tengo dos ginecólogos, el espermatozoide en la matriz, ¿verdad? Que se juntan. Y cuando la fe se une al espíritu, ahí tenemos un nuevo nacimiento en el espíritu espiritual. Así como hay un nacimiento físico, hay un nacimiento espiritual. Cuando un niño nace, se inscribe en el registro nacional de las personas. Cuando un creyente nace, su nombre queda inscrito en el registro del cielo. Amén. Porque usted viene a ser un hijo de Dios. Ahora bien, ¿cómo ocurre todas estas cosas? Mire, la Biblia dice en Hebreos 10:14 algo maravilloso. Y vamos ahí, busquémoslo en la Biblia. Yo tengo aquí una versión de la Reina Valera amplificada. Por eso algunas veces me van a oír las palabras un poquito diferentes, pero dice, porque con una sola ofrenda, vamos, Hebreos capítulo 10, versículo 14. Vamos a la Biblia, Hebreos 10:14, dice, porque con una sola ofrenda ha
perfeccionado, o sea, hizo perfecto para siempre. Ha perfeccionado, ¿quién? El Señor, para siempre a los santificados, para siempre. Mire, hermanos, dice aquí, ha perfeccionado para siempre. Hermanos, Jesús fue clavado en la cruz del Calvario para nunca más volver a morir. Él fue clavado una sola vez. Su única ofrenda ha perfeccionado, dice la palabra, para siempre a los que hemos sido salvos. Y debido a ese perfecto sacrificio tendremos perfección completa en el Señor Jesucristo. Cuando usted llega a ser salvo, Dios no le da simplemente un nuevo comienzo. Él hace de usted una perfección para su salvación, una perfecta salvación con una única ofrenda, En ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar que alguien ha sido salvado 2 veces. Así como físicamente nadie puede nacer 2 veces, así espiritualmente nadie puede ser salvado 2 veces. Cristo tendría que volver a morir para que usted fuese salvo de nuevo. Así es que la Biblia dice que con una sola ofrenda, una única vez, cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, dijo: consumado es, la obra de salvación ha sido realizado, y ha puesto un sello que dice: para salvo por una sola vez. Y esto es lo que está hablando la Biblia, válido para una salvación. Si usted perdiera esta salvación, Jesús tendría que morir de nuevo para que pudiera ser salvo de nuevo. Pero dice, porque con una sola ofrenda ha perfeccionado, ¿para cuándo? Para siempre, para siempre. Ahora, alguien puede decir: pastor, ¿y qué tal si peco? ¿Qué tal si después de ser salvo yo cometo un pecado? Todos cometemos pecados. Todos hacemos cosas que no son buenas. Pero qué terrible sería que yo fuera salvo por las obras que yo hago. No tendríamos esperanza, ni nadie podría salvarse, porque todos pecamos y todos cometemos errores. La salvación solo la podemos obtener no por lo que nosotros hagamos, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él se dio como ofrenda. Una sola ofrenda fue suficiente. Esto no depende de nosotros, sino de Dios, que nos dio salvación y vida eterna. Y esto es lo que está hablando aquí. Ahora, nunca podríamos hacerlo por nuestras obras. Santiago capítulo 4 versículo 17 dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuántas veces yo he podido hacer cosas buenas y no lo he hecho? Y me avergüenza decirlo, pero la verdad es así. También dice Proverbios 24:9 que la intención del insensato es pecado. Y Romanos 14:23 dice que todo lo que no proviene de la fe, todo lo que no proviene de la fe es pecado. Si esto dependiera de nosotros, hermanos, Calvino decía que aún las lágrimas de arrepentimiento del pecador están contaminadas por el pecado. La Biblia dice que no hay nada bueno en nosotros. Por eso es que la salvación
No es por el obrar nuestro. La salvación viene de Jesús, que fue la ofrenda perfecta. Fue la ofrenda que se dio perfecta. Y nosotros estamos hablando de la provisión perfecta para que nosotros fuésemos salvos. Nunca podíamos confiar en los mejores 15 minutos de nuestra vida antes de morir. Porque si 15 minutos o 5 minutos antes de morir se nos cruza un mal pensamiento por ahí, ¡wow! ¡Qué terrible sería eso! Pero como no proviene de nosotros, sino de Dios. Ahora, permíteme mostrarle un versículo maravilloso. Romanos capítulo 4, versículo 5. Para afirmar esto. Porque estamos hablando de que en Cristo somos redimidos, somos justificados en Él. Y cuando vamos a la Biblia, Romanos capítulo 4, y por favor me dejan los versículos. Romanos capítulo 4, versículo 5, dice: pero al que no obra, ¿está conmigo, hermanos? Pero al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, se considera su fe como justicia. Mire, Dios no dice que soy justo debido a mis buenas obras. Lo que aquí está diciendo, y fíjese bien ahora lo que dice Romanos, y vamos al versículo 6. Mire, o sea, yo no soy salvo por mis buenas obras, sino por poner mi fe donde Dios puso mis pecados. ¿Y dónde Dios puso mis pecados? En Jesús. Por tener fe en Jesús. No por mis buenas obras, sino por poner mi fe en ¿quién? En el que llevó en la cruz mis pecados. Ahora miren Romanos capítulo 4, versículo 6. Sigamos adelante. Dice: de igual manera, David también proclamó la felicidad del hombre a quien Dios confiere justicia sin obras. ¿Sabe usted qué significa la palabra confiere? Quiere decir poner a la cuenta de alguien. Poner a la cuenta de alguien. Al recibir usted la salvación, Dios escribió en su cuenta justo. Justo. ¿Sabe que la deuda es por pecado? Es por pecado. No había para nada algo que nosotros pudiéramos hacer. Dios hizo al hombre y lo puso en el jardín del Edén. El hombre vino a ser el objeto del amor de Dios. Dios amó al hombre y empezó a crear todo el universo. Los pájaros, las aves, los animales, los lagos, los sabores, todo lo puso ahí. Dios después hace al hombre y lo hace a imagen y semejanza de Él. Le da aliento de vida, le da un soplo de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios hizo esto solamente con el hombre. Dios quería, y como el hombre fue el objeto de su amor, quería que el hombre correspondiera a ese amor, no como un títere, no como un robot, no por los instintos como hacen los animales. Que los animales, los pajaritos cantan lindo y con su canto alaban a Dios por instinto. Pero Dios quería que el hombre correspondiera a ese amor y le dio algo que es lo más lindo que alguien puede tener, y es la libertad. Le dio la libertad de que el hombre escogiera. Pero ¿qué pasó con el hombre? El hombre
en vez de amar a Dios, quiso correr lejos de Dios. Y murió espiritualmente. Se separó de Dios. Y cuando usted ve la Biblia y abre este libro, usted va a ver que en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la idea central de este libro se basa en un solo asunto, que es la redención del hombre. Cuando el hombre se aparta de Dios, el estado de inocencia que tenía se termina y viene a un estado de conciencia. Y lo primero que el hombre se ve es desnudo. Y cuando Dios visita al hombre y le habla, estaban escondidos detrás de un arbusto. Y Dios pregunta, ¿por qué te escondiste? ¿Por qué te escondiste? Y responde, porque estábamos desnudos. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Pero usted va a ver que el plan de redención de Dios se pone en acción. En Génesis capítulo 3, versículo 21, la Biblia dice esto: y Jehová Dios hizo túnicas de pieles, e hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles, y lo vistió. Por primera vez, la tierra es manchada con sangre. Un animalito inocente tiene que dar su vida para tapar la vergüenza del hombre. Y la vergüenza del hombre delante de Dios es el pecado. Y el único inocente, la única ofrenda que podía complacer, el único inocente que podía dar su vida para tapar la vergüenza del pecado, era Jesucristo. Y la Biblia dice que se dio esa única ofrenda para que con esa ofrenda nosotros fuéramos. Y luego dice de igual manera, David sigue diciendo aquí en el versículo 6, también proclama la felicidad del hombre, a quien el Señor confiere justicia sin obras. Sin obras. O sea, hermano, ¿sabe usted qué significa esto? Al recibir la salvación, el Señor dijo, usted es justo, no trabajó por ella, no hizo nada por ella, solo la recibe. Pero esto se va poniendo mejor todavía, porque usted va al versículo 7 y miren lo que dice el versículo 7 ahora. Dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades, dice ahí, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son ¿qué? Perdonadas, y cuyos pecados son, ¿qué dice? Pagados, cubiertos. Qué lindo. Ahora mire esto. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, Dios nos llama justos. Y Él pone esa justicia en nuestra cuenta, sin que nosotros hagamos nada. Sin que nosotros hagamos nada. Y luego dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y son cubiertos, y cuyos pecados son cubiertos. Sus pecados son cubiertos. Si usted me roba 500 lempiras y se arrepiente y luego me dice, pastor, yo le robé 500 lempiras, ¿me puede usted perdonar?
Aquí se lo devuelvo, perdóneme, pero se lo robé, lo confieso. Y usted dice, sí, claro, yo te perdono, yo te perdono. Yo lo puedo perdonar, pero no puedo borrar la maldad del robo. No puedo borrar su falta, porque la cometió. Pero la palabra de Dios dice que Cristo no solo nos ha perdonado, sino que también nos ha declarado justos. O sea, ha cubierto nuestros pecados, como que si nosotros nunca hubiésemos pecado. Vaya, ¿quién dice gloria a Dios por eso? Y mire que sigue siendo todavía más lindo, porque el versículo 8 dice: bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa, bienaventurado el hombre, y esta parte fuerte, a quien el Señor jamás, eso quiere decir la palabra inculpa, jamás le tomará en cuenta su pecado. ¿Qué le parece, hermanos? No solo nos confiere justicia, no solo nos perdona, no solo borra nuestros pecados, sino que la Escritura también dice que el Señor no toma en cuenta nuestros pecados. Esto es glorioso. Si Dios pusiese medio pecado en usted, usted no se salvaría. Dios es un Dios santo y Dios no soporta el pecado. Los querubines guardan la santidad de Dios. El cielo es un lugar perfecto. No puede haber nada. Pero dice la Biblia que Él borra todos nuestros pecados. Ahora usted dice, bien, yo estoy aquí, está bien, hoy me porto muy bien, pero perdí temperamento. Le di una patada al gato. Claro, los protectores de animales me van a juzgar, pero ¿sabe qué dice la Biblia? Romanos 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El diablo nos quiere acusar. El otro día yo venía para la iglesia. Mis hijos todavía estaban pequeños. Y Mike con ellos se tardaron, yo venía tarde. Y en el carro veníamos, yo venía enojado. Y venía diciéndoles, miren ustedes, ¿por qué se tardan tanto? Que empiezo, y Mike se enojó. Y los niños empezaron a llorar y yo venía a predicar. Estamos allí en el templo. Mike ni siquiera quiso ir a la banca, se quedó en el cuartito al lado. Y estaba ahí en la silla. Pero fíjese que había llegado una hermana de esas que fueron fundadores de la iglesia, que se van para Estados Unidos y regresan. Y yo no me acordaba del nombre. Le dije, Mike, vení. ¿Cómo es que se llama aquí, hermana? Aquí, hermana, que está allá. Y me dice, pedime perdón. Y yo le digo, Mike, no tengo tiempo para esas cosas ahorita. Decime cómo se llama esa hermana. Arrepentite, me dice. Yo sé que todos los que nos estaban viendo ahí hablar, estaban pensando que estábamos hablando cosas santas. Y el diablo, ¿qué te dice? ¿Ves? Sos un predicador. Pero ¿sabe qué digo yo? Diablo mentiroso. Cristo Jesús me redimió en la cruz de Calvario. Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Somos salvos. Somos salvos. Somos bienaventurados, somos dichosos. Bienaventurado aquel hombre. Dichoso, feliz,
que se siente perdonado. Por eso es que los que tenemos seguridad en nuestra salvación podemos ser felices, podemos andar confiados, porque con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los santificados. Gloria a Dios. Ahora bien, no solo los redimió, no solo declaró justos, sino que también nos santificó. Y cuando hablamos de esto, hablamos de una posición o de una nueva posición. La palabra santo significa apartar. Tenemos una posición. ¿Y cuál es su posición? Al ser salvo, usted está en Cristo Jesús, dice la Biblia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5, 17. No se nos olvide este versículo. El que está en Cristo, ¿está en qué? En Cristo. Colosenses capítulo 3, versículo 3 dice que nuestra vida está escondida en Cristo a Dios. Estamos en una nueva posición y solo hay dos tipos de personas. Solo hay dos tipos o dos posiciones. Y cada uno de nosotros somos parte de uno de ellos. Está Adán o Cristo. En Adán todos mueren. En Cristo todos son vivificados. Todos estamos o en Adán o en Cristo. Y si usted está en Cristo, esa es su nueva posición. Y lo que le pertenece a Jesús, le pertenece a usted, porque usted está en Cristo. La única manera que usted no esté en Cristo es que Jesús pierda su relación con Dios. Pero usted es parte del cuerpo de Cristo y sería ilógico que una parte del cuerpo muera. Usted es parte de ese cuerpo y ahora viene a ser parte del cuerpo de Cristo. Y puesto que Dios quiere que nosotros entendamos la salvación, nos da muchas ilustraciones, como por ejemplo la del arca. Y Pedro, 1 Pedro 3, 18. Nos está hablando de esta alegoría, porque está hablando como Jesús, que estar en Cristo, lo pone como cuando Dios mandó a Noé que hiciera el arca. Y Pedro está diciendo aquí, porque también Cristo padeció una sola vez. ¿Cuántas veces padeció? Una sola vez por los pecados. El justo por los injustos, para reconciliarlos, para llevarlos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Versículo 19. En la cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados y a los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino con la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra, y en él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Les quiero hacer un examen. ¿Cuántos de ustedes saben la historia del arca de Noé? ¿La saben todos ustedes? ¿O no la saben? Bueno, la maldad de los hombres se había multiplicado. La maldad de los hombres llegó a ser como ahora, en estos tiempos. Y Dios le dice a Noé, Noé,
lamento haber hecho al hombre. Dios lamentó haber hecho al hombre. Y dice, voy a destruirlos. Pero te voy a salvar a ti y a tu familia. Entonces le dice a Noé, ve a este lugar. Te voy a dar los planos, te voy a dar las directrices para que tú construyas un arca. Va a tener esto de largo, va a tener esto de ancho, va a tener esto de alto. Lo vas a hacer con esta madera, lo vas a hacer de esta manera. Y cuando tú hayas terminado el arca, agarras una escalera y en la parte de más arriba pones 8 agarraderas firmes. Las colocas bien puestas. Una para Sem, otra para Can, otra para Jafet y para sus esposas. Y pongo una para ti y pongo otra para tu esposa. Así que clava 8 agarraderas que queden bien fuertes. Entonces yo voy a hacer que llueva. Y va a empezar ahí, tú tomas una escalera, te subes con tu familia, te agarras fuerte de esas agarraderas y no te vayas a caer, porque si te caes, te ahogas. Noé queda viendo a su esposa y le dice, querida, ora a Dios para que las fuerzas nunca nos fallen y que podamos resistir hasta el final. ¿Es así la historia? ¿Ah? ¿No es así la historia? No. No es así la historia. No. La historia que tenemos allí en el libro de Génesis dice que Dios introdujo, le dice a Noé que entren al arca. En Cristo, en Cristo, en el arca, dentro del arca. Esa es la figura de Cristo, en el arca. Ahora, ¿quién cerró la puerta? Génesis 7:16, ¿qué dice? Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron como le había mandado Dios. ¿Y qué dice? Y Jehová cerró la puerta. ¿Quién cerró la puerta? Cerró la puerta. Estar dentro del arca tenía 2 propósitos: mantener a Noé y a su familia dentro del arca y tener el agua afuera. Dentro del arca Noé pudo haberse caído, pero no cayó en el agua, porque estaba dentro del arca. Esa es la tipología. Eso es lo que la palabra nos está diciendo aquí. Que cuando nosotros hemos creído, el Espíritu Santo nos selló y nos dijo, pertenencia de Dios, tienen vida eterna. Son salvos eternamente. Son guardados por el Espíritu. Son guardados. Por eso en su oración sacerdotal, intercesora, el Señor dijo, Señor, no te pido que los quites del mundo, te pido que los guardes del mundo. Y dice, bueno, el Señor oró por ellos, pero también dice, mira, y no solo por estos, sino por los que han de creer. Y ahí pone su nombre, porque ahí son guardados. Así que el que está en Cristo, nueva criatura es.
Es una nueva naturaleza. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Está en Cristo. Esta es otra razón por la cual usted puede saber que está eternamente seguro de cuál es su posición en Cristo. Y déjeme darle una última. La provisión. La provisión. Para que nosotros tengamos esa seguridad eterna. En Juan capítulo 5, versículo 24. Juan 5, 24. Mire lo que dice la palabra de Dios aquí. Dice: de cierto os digo. Cuando Jesús dice de cierto, quiere decir presten atención, escuchen con cuidado, póngale ojo a esto. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida por un rato. Tiene vida eterna. Jesús dice, escuchen, presten atención. Cuando escuchen mi palabra y creen en el Dios que me envió a ser el Salvador del mundo, tienen vida eterna. No vendrán a condenación. O sea, no serán juzgados, sino que han pasado de muerte a vida. ¿Y cuándo se obtiene la vida eterna? Cuando usted percibe que tiene la vida eterna. Algunos, cuando vamos al cementerio, vemos algunas lápidas que dicen, pasó a la vida eterna. Hermanos, eso no es verdad. La palabra de Dios dice, el que cree que vivió, al momento que usted acepta a Cristo como Señor y Salvador de su vida, en ese momento usted tiene vida eterna. ¿Amén? Sí. En ese momento tiene vida eterna. En ese momento. Ahí comienza la vida eterna. En ese momento usted empieza a ser ciudadano del cielo. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Ahora, ¿me da licencia para pecar esto? Algunas veces la gente dice, bueno, yo tengo vida eterna. Voy al cielo. Ahora, la seguridad ni siquiera la puede tener en el cielo. Porque acuérdense que la Biblia dice que los ángeles cayeron ¿de dónde? Del cielo. Es que la seguridad eterna no está en un lugar. La seguridad eterna está en una persona. Y es en Jesucristo. Usted tiene seguridad eterna. No porque esté en el cielo. Usted tiene seguridad eterna porque Jesús es su Salvador. Amén. Eso es lo que estamos hablando. Por eso que la gente cree, hey, voy a rezar cuántas misas. No, hermano. La seguridad eterna comienza aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Y esa es la provisión. Jesús. Si usted tiene vida eterna, ¿cree que esta terminará algún día? No, porque es eterna. ¿No? Es eterna. Y esta es la seguridad que tenemos. Pregúntele, hermanos, de otra iglesia o algo. Y pregúntele, ¿usted cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Y qué le van a contestar? Sí, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios.
¿Y usted cree que María es la madre de Jesús? ¿Y qué le van a decir? Sí, yo creo que María es la madre de Jesús. Y usted dice, yo también, porque es cierto. La Biblia dice que el Espíritu vino sobre María y le dijo que ella era de gracia, que ella será la madre de Jesús. No la intercesora, la madre de Jesús. Y usted dice, ¿y usted cree que la Biblia es la palabra de Dios? Y le van a decir, sí, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces pregúntele usted, ¿y usted cree que cuando usted muera va al cielo? ¿Y qué le va a decir? Ah, no sé. ¿Pero usted qué va a decir? Sí, yo sé. Yo sé que cuando muera voy al cielo porque Jesús me salvó, porque Cristo es mi redentor, porque el cielo es mi destino, porque yo soy hijo de Dios. Yo sé que voy al cielo. Esa es la bendita seguridad que tenemos. Sabemos para dónde vamos. Sabemos en qué estamos. Porque sabemos que esto no depende de mí. Si dependiera de mí, estaría frito. A mí me avergüenza muchas cosas de las que hago, se los comento. Usted puede preguntar y puede decir, el pastor no peca. Pero es que tal vez me han dado muy cerca de mí. No, y no me siento feliz por eso. Me apena decirlo. Y la verdad que venimos a la iglesia por eso, porque somos necesitados de Dios, porque somos pecadores. Pero si dependiera de nosotros, o si fuera por los méritos o por las obras que hacemos, los que no tenemos mucho dinero, estaríamos en una gran desventaja con los que pueden hacer grandes obras. Pero como esto no depende de nosotros, sino que depende de lo que Cristo hizo. Lo que a nosotros nos corresponde es darle gracias a Dios y tener la seguridad de que somos salvos, que somos hijos de Dios. Usted puede decir conmigo, soy un creyente, soy hijo de Dios. Y como dice Romanos capítulo 8, ¿habrá algo que me separará del amor de Cristo? Y pone aquí las cosas contrapuestas. Dice, ninguna cosa me separará, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Ninguna cosa creada. Si se me queda algo ahí, ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Cristo. ¿Sabes? Tengo nietos y he tenido hijos. Y nadie le va a hacer algo malo a mis nietos y a mis hijos si yo estoy ahí. Dice la Biblia que nadie los arrancará de la mano de Dios. Eres un Dios omnipotente y Él lo guardará hasta el final de los tiempos. Mis hermanos, somos hijos de Dios. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias porque tu Espíritu Santo nos enseña a afirmar nuestra fe, a afirmar las cosas que hemos creído y que están en tu palabra con letras doradas. Padre, en tu nombre oramos para que seamos guardados por ti en el poder de tu Espíritu. Bendice este pueblo, Padre, y glorifícate en cada uno de ellos. Gracias por ser nuestro Dios y por tener la seguridad de que somos salvos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.